El tema de apertura de hoy es bien interesante, es úlceras en las piernas. En Costa Rica estoy leyendo que aproximadamente 100,000 personas tienen úlceras en las piernas y además de ser una cifra preocupante, muchas veces lo que más importa en quien la sufre es si esa herida se podrá cicatrizar. La buena noticia es que sí, con un correcto tratamiento es posible cerrar esta lesión. Precisamente de eso vamos a hablar hoy, cómo evitar las úlceras y si se desarrolla una, cómo se debe tratar. Está con nosotros la vascular periférica Lorena Grillo para conversar acerca del tema. Así que les recuerdo que usted puede enviarnos su consulta al Facebook de Buen Día o a través de un video al WhatsApp 6087-7777. Doctora, un placer, bienvenida. Muchas gracias, un placer estar acompañándonos. Gracias. ¿Qué es una úlcera venosa? Explíquenos primero de entrada eso. Perfecto. Bueno, este es un tema que a mí me interesa muchísimo y mucha de la relevancia es porque realmente esto marca la vida de las personas. Definitivamente hay un antes y un después. Cuando nosotros hablamos de una úlcera, estamos refiriéndonos a esa herida, ¿verdad?, que pasaron 6 semanas y no cicatrizó. Cuando además de eso le agregamos el apellido de venosa, es porque ya hemos indagado sobre las posibles causas que pueden estar dando origen a esto y hemos definido que la causa es probablemente venoso. ¿A qué nos referimos con eso? Que nosotros tenemos una parte, digamos, en el sistema vascular, que es la parte arterial, que lleva la sangre del corazón a todos los tejidos y luego se devuelve, ya después de haber dejado nutrientes y oxígeno en los tejidos, se devuelve por las venas. Entonces estas dos, por decirle de alguna manera, cañerías, van a ser lo que ya se conoce como circulación. Entonces, en la parte venosa, la sangre debe circular de abajo hacia arriba, en contra de la gravedad. Entonces, definitivamente vamos a necesitar algunos mecanismos fisiológicos que favorezcan que la sangre pueda subir. Entonces, vamos a tener las válvulas venosas, vamos a tener el mecanismo de la respiración, que con cada inspiración profunda se hace como un efecto de succión que favorece que la sangre circule en contra de la gravedad. Pero además tenemos otra cosa muy importante y es la contracción de los músculos de la pantorrilla. Entonces, cuando nosotros tal vez estamos un poco más estáticos, de pie en un solo lugar, sentados aquí con las piernas en declive por largo rato, vamos a tender que esos mecanismos no funcionen adecuadamente. Entonces empieza a generarse toda una serie de cambios a nivel microcirculatorio que va a llegar un momento en que podemos tener indicios que pueden ser visibles, que van desde los vasitos capilares, las venas reticulares, las varices, y eventualmente como complicación final en esta escalera de evolución de la enfermedad venosa, la úlcera. Ahora, usted mencionó 6 semanas de evolución de la herida sin cerrarse, sin sanar. Correcto. Ese es el tiempo sí, cuando ya nosotros digamos que eso es como decir que la herida ya se perpetuó, entonces ya se llama úlcera, ¿verdad? Y vamos a necesitar diversos tratamientos, primero para identificar causa y de esa manera vamos a ir orientando el tratamiento. Perfecto. Doctora, explíquenos por qué razones o cuáles son las razones principales por las que se produce una úlcera. Generalmente vamos a tener condiciones precedentes o factores de riesgo, obesidad, enfermedad venosa, en algunos pacientes enfermedad arterial, pacientes diabéticos, pacientes con insuficiencia renal. Todas estas condiciones que van a contribuir a que la cicatrización no se dé de una manera adecuada, incluso a veces en algunos pacientes deficiencias de vitaminas o algo así, pueden contribuir a que la cicatrización que se da no sea la adecuada. Pacientes que tienen ya edema o hinchazón en las piernas, obviamente va a dificultar y va a hacer que sea una úlcera más exudativa. Ahora, ¿por qué es tan importante, dijo usted anteriormente, definir claramente la causa? Claro, es cuando nosotros estábamos hablando de estas dos cañerías, si nosotros no aplicamos el tratamiento adecuado o el diagnóstico adecuado, no vamos a poder dar un tratamiento que vaya a ser eficaz. Es decir, que realmente nos ayude a cicatrizar la úlcera. Si nosotros tenemos una úlcera arterial, entonces, por ejemplo, siempre cuando nosotros examinamos a un paciente, vamos a usar un dispositivo como este, que es un Doppler, ¿verdad? Entonces, él nos va a poder brindar una señal donde nosotros vamos a ponerlo en una arteria y vamos a poder oír el pulso, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante porque vamos a poder corroborar, ¿verdad?, que la perfusión del tejido, vamos a ponerlo aquí para que no haga el feedback,
¿Sí se escucha? Sí, claro. Ok, soy viva, todo bien. Está latiendo súper bien, doctora. Exactamente. Incluso, pues él nos da la frecuencia, 75. Entonces, vamos a poder ver la onda de pulso y escucharla. Cuando nosotros en un paciente, generalmente vamos a verlo esto más en las piernas, ¿verdad? Pero obviamente por cuestiones sanitarias no podemos acercarnos o así. Pero entonces vamos a poder, digamos, en la pierna, digamos, alineado con el índice, con el primer dedo, el segundo dedo más o menos va a estar una arteria que nosotros llamamos la arteria pedia. Entonces el pie tenemos la particularidad que vamos a poder tener acceso a escuchar el pulso y palparlo también desde el punto de vista clínico en dos sitios. Uno es el pedio, ¿verdad? Que lo voy a hacer con la mano, más o menos alineado con el segundo dedo, y vamos a poder tocar el pulso en el pie, ¿ok? Y el otro está detrás del huesito, ¿verdad? Que lo vamos a poder palpar allí o escucharlo con un dispositivo como esto. Si en alguna de estas vemos que no, la señal que se obtiene o el pulso no se palpa adecuadamente, vamos a pensar que es una úlcera arterial. Sí existe la concomitancia de enfermedad arterial y venosa, por eso siempre tenemos que no saltarnos este paso. Y en muchas ocasiones, ¿verdad? Cuando examinamos al paciente, los pulsos están bien, pero sí tiene edema, tiene varices visibles, entonces vamos a estar pensando más en una causa venosa, que es lo más frecuente. Y entonces tal vez el paciente lo picó un zancudo, se aruñó con algo, el gato llegó y lo aruñó, el perro se arrimó y jugó con él, y entonces se da una herida que se perpetúa y no cicatriza adecuadamente porque hay predisponentes, ¿verdad?, de tipo venoso que van a propiciar que se perpetúe la lesión. Y realmente pueden ser cosas tan sencillas como esto que acaba de mencionar, como Totalmente. que el gato lo aruñe, como que de verdad un mosquito lo pique. Totalmente. Y es que generalmente empieza con algo que se considera sin importancia. Incluso a veces el paciente, uno tiene como que hacer casi que una investigación tipo OIJ, ¿verdad? De verdad decirle, a ver, volvamos atrás en el tiempo y repasemos qué hiciste, qué pasó. Entonces, realmente, ya le digo, los eventos más sencillos y simples de la cotidianidad pueden afectar o inducir esto. Doctora, ¿la persona siente algo? ¿Hay algunos síntomas, algunas señales de alerta antes de que la úlcera como sí aparezca? En general, el paciente va a referir que hay una sensación como de ardor, irritación, un dolor que se localiza en una zona sin que a veces necesariamente pueda definir un punto en específico, pero sí claramente el paciente localiza, ¿verdad?, una afección. Y hay algunas zonas en que son más frecuentes donde podamos nosotros ya ir a buscarlos porque hablábamos de la circulación de abajo para arriba. Entonces yo siempre les explico a mis pacientes que se haga la idea que la pierna es un bolio de fresco echan. Si usted lo mueve, o sea, usted está caminando, todo circula de una manera, se mueve bien, pero en el momento en que está en declive o en reposo, ¿qué es lo que pasa? Se asienta. Correcto. Y entonces, efectivamente, eso es lo que pasa en un sistema venoso que no funciona adecuadamente. Claro. Va a tender a recargarse y entonces ese recargo va a propiciar que el paciente además tenga síntomas venosos. De insuficiencia venosa crónica, cansancio, pesantez, ardor, hormigueo, adormecimiento, calambres, ¿verdad? Incluso picazón. A veces las personas realmente jamás dicen como picazón, yo no voy a pensar nunca que tengo un problema venoso, pero sí, es realmente como la piel avisándonos que pongamos atención, estas cosas pueden significar algo, y más cuando se conglomeran varios síntomas. Ok, bueno, vamos a colocarles una animación de cómo se forma una úlcera para que la doctora Grillo nos explique, ¿verdad?, que esta parte que es importantísima también. Ahí la tiene, doctora. Bueno, sí, aquí es muy importante, bueno, ustedes ven, van cambiando eso y hasta que va a llegar un momento en que tenemos un poco de pigmentación, enrojecimiento alrededor y si ven hay un cambio en la coloración de la zona, ¿verdad? Los pacientes en general que ya tienen esta enfermedad de manera crónica van a tender a que se va generando mucha inflamación a nivel del tejido circundante a la vena y a veces esa induración o engrosamiento propicia que el paciente no quiera tocarse, no quiera hacerse manipularse y realmente lo que pasa es que la enfermedad sigue evolucionando y se propicia más la facilidad de una úlcera. En este caso vemos una animación de lo que es el edema, la circulación venosa de abajo para arriba se recarga y entonces aumenta la cantidad, digamos, de líquido que se acumula
entre los tejidos. Entonces, generalmente los fluidos deben estar o dentro de la vena, o digamos del vaso sanguíneo, dentro de la célula y en una parte que se llama el intersticio, que es básicamente como este espacio entre nosotros. Cuando el líquido empieza a acumularse más en el intersticio, vamos a poder encontrar clínicamente esa imagen. Que me llama la atención la imagen porque no solamente se ve una pierna más hinchada que la otra, sino que además metes el dedo, digamos. Y queda hundido. Y queda hundido. La piel no retorna. No retorna, exactamente, como que perdió elasticidad, no sé. Realmente lo que pasa es que va quedando, o sea, si nosotros llamamos fobia. Entonces, ese edema nos ayuda, o sea, es muy importante porque visualmente a veces tenemos pacientes que tienen edema en las dos piernas o que están muy acostumbrados a tenerlo porque puede ser muy crónico y la única causa no necesariamente es venosa. Si tenemos edema en las dos piernas, tenemos que también pensar en corazón, riñones e hígado y la parte venosa. Doctora, ¿en qué parte de las piernas es regular o es común que aparezcan? Bueno, aquí vamos a sacar uno de mis piecitos. Entonces, es muy frecuente que cuando nosotros tenemos en el pie esta parte, como es donde más se recarga, el tobillo, digamos. Entonces en la parte circular del tobillo. Entonces, por ejemplo, a veces el paciente empieza con la úlcera y resulta que tiene un aspecto más amarillento, ¿verdad? Que nosotros le llamamos fibrina. Se debe a un exudado, ¿verdad? Del mismo plasma, ¿verdad? Y se va acumulando en esta zona. A veces uno piensa que amarillo significa infección necesariamente, no necesariamente. Entonces tenemos esto donde está mucha fibrina y nosotros vamos a querer ir ayudando a que esta úlcera, si está profunda, se vaya haciendo más superficial y que si además tiene fibrina, pues vaya cambiando y vayamos pudiendo tener un tejido de granulación, que es un tejido ya más rojito, ¿verdad? Más perfundido, donde ya ese exudado va a exudar un poquito menos y vamos a ir ayudando a que eventualmente pues esa úlcera se vaya haciendo más pequeñita, ¿verdad? Ayer hice el curso de tijeras 1, 2 y 3, entonces, entonces ya la úlcera se va reduciendo, de manera en que ya nosotros vayamos pudiendo reducir el espacio hasta que eventualmente ya sea más pequeña y podemos llegar a poder restablecer el tejido. ¿Verdad? Hasta que desaparece, digamos. Exacto, hasta que cicatriza. Cicatriza. Entonces, siempre un paciente que haya tenido una úlcera tiene un poco más riesgo que otros, ¿verdad? De poder presentar una nueva úlcera, porque la capacidad del tejido cicatrizado no va a tener la misma perfusión o estructura que el tejido de fábrica, ¿verdad? Entonces, es muy importante. ¿De qué depende el tamaño de la úlcera, doctora? Primero del cuidado, ¿verdad? En muchas ocasiones el paciente se acostumbra a cuidarse la úlcera, no a tratar de cicatrizarla. Entonces, definitivamente no es una labor que va a poder desarrollar el paciente solo, porque ya vimos que hay un abordaje diagnóstico que debemos realizar y además hay un manejo local que vamos a tener que darle a la úlcera, ¿verdad? Que en muchas ocasiones el paciente llega y la úlcera está así, ¿verdad? Entonces la gente se asusta un poco más porque ve que sí tiene un color negrito y entonces no es debido, digamos. Cuando está negro significa que el tejido está muerto. Significa, nosotros le llamamos que hay necrosis, el tejido está desvitalizado. Entonces esto en algunas ocasiones puede ser como una escara que nosotros le podemos aplicar un gel, ¿verdad? Que podríamos decir como que si fuera el gel que es medicado, y entonces vamos a ir desfacelando esa escara para poder, por lo menos, luego que ya podamos verlo así, y entonces poder ir evolucionando la úlcera. En muchas ocasiones podemos ver que tal vez todavía siempre hay una partecita, ¿verdad?, que queda por ahí, entonces va a necesitar un tratamiento para poder ir cambiando esa estructura, ¿verdad? Muchas gracias por la explicación gráfica, porque creo que a todos nos quedó sumamente claro. Así que bien por el curso de tijeritas. Gracias. Doctora, yo me imagino que uno de los temores más grandes que tiene alguien que tiene una úlcera es que la úlcera se infecte. Correcto. ¿Verdad? Que llegue algo y se meta ahí, y como la herida está abierta, que nos profundice el problema todavía más. ¿Cómo evitamos eso? ¿Es necesario el uso de antibiótico? Mire, esto es sumamente importante. Entonces, los antibióticos no curan las úlceras. Nosotros, en general, tenemos gérmenes que viven en nuestra piel, pero en una cierta cantidad en donde realmente no producen infección. Al romper esta barrera y crear esa abertura, que es la úlcera,
obviamente les generamos un lecho propicio para que se pueda dar una infección. Sin embargo, no siempre el hecho de que la úlcera esté colonizada significa que esté infectada. Entonces, hacer un uso muy racional de los antibióticos es crucial para no ir seleccionando las floras, o sea, no irle dando una probadita de antibiótico a un germen que no necesariamente está produciendo infección. ¿Cuándo tal vez nosotros podríamos pensar que está produciendo infección? Cuando hay mucha fetidez en la úlcera, ¿de acuerdo? Propiamente, o sea, usted llega y ya limpió la úlcera y todo, y siempre hay un poco de olor, ¿verdad? Mal olor. Mal olor, pero realmente no hay nada, ningún exudado o ningún fluido corporal que huela rico, ¿verdad? Pero sí es muy importante, como yo le explico a mis pacientes, estos fluidos corporales tienen un olor en particular, pero cuando ya sale un poco de ese, ¿verdad? De ese olor, pero se asocia a un dolor muy aumentado, a un enrojecimiento de la zona, a fiebre y algunos otros síntomas de infección, puede ser sistémico, ¿verdad? O a veces local, que el paciente esté taquicárdico, algunas otras cosas, entonces nosotros podemos valorarlo. Además, podemos tomar un cultivo que eventualmente nos puede decir cuál germen es. Pero no siempre, digamos, tenemos que necesariamente usar cultivos, antibióticos, sino que podemos eventualmente usar algunos hidrogeles que cambian el pH, ¿verdad? Que es como quien dice la acidez o alcalinidad de la zona, que eventualmente hace que el ambiente de la úlcera sea hostil para el germen y no prolifere. Ok. ¿Es necesario tapar la úlcera? Bueno, esto es algo muy importante. ¿O es mejor dejarla? No, porque resulta que a veces las personas piensan que es que la úlcera respira, por ahí es que respira el tejido, ¿no? Sí. La oxigenación llega a través del vaso sanguíneo que lleva el oxígeno y los nutrientes. Entonces nosotros lo que queremos es más bien excluir del ambiente, digamos, o cubrir del ambiente a la úlcera para poder poner un manejo local y mediante vendajes multicapas, ¿verdad? En cierto orden, según la causa que hemos valorado, poder darle al paciente el control de la causa. Entonces estamos con el manejo local, el manejo perilesional, que es alrededor de la úlcera, y luego un vendaje multicapa que nos va a ayudar a propiciar una aceleración en el proceso de cicatrización. Perfecto. ¿Una persona que tenga varices está más propensa a la aparición de úlceras? Correcto. No significa que es una sentencia, pero definitivamente digamos que estamos viendo como que en los diferentes estadios ya está como en una escalerita donde 2 pasos más y podemos tener la complicación de la úlcera. Entonces tenemos que saber que todo este grupo de enfermedades o de hallazgos se llama enfermedad venosa crónica. El estadio final de la enfermedad venosa crónica es la ulceración. Ok. ¿Por qué el tabaquismo? Estaba leyendo que también es uno de los factores importantes de riesgo. ¿Qué es lo que pasa con el tabaco? ¿Por qué es eso? Bueno, mire, el tabaco con la parte de la ulceración y todo, pero es básicamente porque aumenta la permeabilidad vascular. Entonces, ¿a qué me refiero con eso? Resulta que el endotelio, que es el revestimiento, ¿verdad? Como el forro, como si fuera un bolso, ¿verdad? El revestimiento del vaso sanguíneo es este endotelio. Entonces, además, el tabaquismo, ¿qué es lo que produce? Que aumente esa permeabilidad vascular. Entonces, si originalmente mi endotelio debe ser como un sedazo de mosquito, para hacerlo muy coloquial y sencillo de entender, cuando el paciente es tabaquista, esos como poros o digamos, o esos celdillas se van abriendo y queda como un sedazo de gallinero. Entonces hay mucha salida y migración de células a través del endotelio que favorece que realmente no haya un adecuado balance para mantener la integridad de la piel. Ok. ¿Qué pasa con una úlcera que no es bien atendida o que no es atendida correctamente? ¿Cuáles podrían ser las consecuencias? Mire, en general, el punto es que la úlcera va a tender a extenderse, ¿verdad? Es decir, a cubrir más área. Lo otro es que debajo de los tejidos, si nosotros volvemos otra vez al piecito, tenemos prominencias óseas. Entonces hay partes donde realmente la piel, hasta llegar a las estructuras subyacentes, son milímetros. Entonces se van a exponer esas estructuras. Y obviamente, pues a la hora de que se expone el hueso, tendones, ligamentos, es más fácil que se desvitalicen.
Aquí nos está haciendo Isabel Alpizar, Gerardo Arias, una pregunta que me parece muy, muy oportuna hacérsela en este momento. Y es, ¿qué debe hacer uno, pregunta él, si tiene picazón o ardor en la parte inferior de la pierna, pero todavía no tiene úlcera? Y yo me imagino que él se refiere a que uno a veces cuando se rasca, se rompe la piel. Por supuesto. Y que si ese podría ser el inicio de una úlcera. Claro que sí. Es que realmente, yo sé que, o sea, es muy rico uno rascarse, ¿verdad? Cuando le pica, pero es muy importante, yo siempre le sugiero, o sea, primero, cremita, o sea, la hidratación es fundamental. Si nosotros mantenemos una adecuada hidratación de la piel, vamos a tener la posibilidad de mejorar eso. Entonces, por ejemplo, digamos que si esto fuera la crema, ¿no? Entonces, masaje siempre firme de abajo para arriba. Ascendente. Es ascendente para favorecer el retorno venoso. Entonces, yo voy a ir hidratando la piel, pero a la vez voy a ir favoreciendo el retorno venoso. Es bueno hacerlo en toda la circunferencia de la pierna, pero en este trayecto, digamos, dedo en medio y en la parte interna, vamos a ir favoreciendo que la sangre circule de abajo para arriba. Aquí se me acabó la pierna, pero la idea es seguir hasta la ingle, ¿verdad? De manera que vamos a favorecer el retorno venoso, vamos a aumentar la piel y no vamos a dejar que pasen lesiones que sean desapercibidas y que cuando lo notemos, ya a veces el paciente nota una pequeña ulceración. Ok, perfecto. ¿Algún tipo de crema en particular o crema Yo le sugeriría cuerpo? que sean cremas humectantes, no usar crema gel, ¿de acuerdo? Porque cuando usted quiere seguir haciéndose el masaje, la crema gel se secó y termina con uno con un boronero, ¿verdad? Que no le favorece. Entonces tiene que ser una crema humectante y que favorezca que la mano resbale de abajo para arriba para usted poder echarse un chineíto. Ok. Doctora, hablemos ahora de los cuidados generales que debe tener una persona que tiene una úlcera. Y usted mencionó anteriormente la venda. Entonces, quiero que nos explique, porque yo sé que trajo ahí algunas... La pierna. Exactamente. Vamos a pedirle a Rafita que le pase la pierna a la doctora. Bueno, aquí vamos a hacer un poco de... Vamos a acomodarnos un poquito para tratar de que no se nos... bueno, aquí más o menos quería decirle primero, por ejemplo, cuando decíamos lo de la úlcera, perdón que vuelva un poquito atrás, pero estas úlceras a veces pueden cubrir un contorno muy importante de la pierna. Entonces nosotros queremos es evitar estas cosas. Cuando ya el paciente cicatrizó, entonces pues la idea es poder colocar un soporte elástico. En general, la idea es que mínimo, ¿verdad? Podamos usar un soporte elástico que sea a la rodilla. Yo ya había aquí intentado una como, permiso. Dele usted. Ok, ahí vamos. Como quiera. Entonces, el soporte elástico puede ser con los dedos cubiertos o con los dedos descubiertos. Puede ser a la rodilla o puede ser hasta el muslo, ¿ok? ¿Eso quién lo determina? El médico. Ok, el médico le dice usted necesita Exacto. media elástica hasta arriba, Exacto. con los dedos cubiertos o con los dedos descubiertos. Esto es muy importante, digamos, yo cuando voy a indagar un poco sobre mis pacientes, les pregunto a qué se dedican, cómo es su vestimenta, realmente como ciertos detalles sobre lo que es su rutina diaria, porque lo que me interesa es poder darle un soporte elástico que sí use. Entonces, en algunas ocasiones, si yo sé que el paciente no va a usar el soporte elástico hasta el muslo, empezamos con uno a la rodilla. Okay. Si usa mucha sandalia, pues vamos a preferir el que es con los dedos libres. Entonces, yo les enseño mis trucos. Entonces, enrollo sin hacer fuerza hasta la altura de la rodilla y luego hago como darle vueltas, mentiritas, vea que aquí está el dedo y hago así. Entonces, eso me permite a mí que el paciente sin mayor esfuerzo pueda colocar la media. Ah, claro, y luego le da vuelta. Ok, y exactamente, entonces ya me quedó adelantado. Quedó con truco y todo hoy para que vea que le agregamos la misma dificultad que tienen los pacientes. Me parece muy bien, porque ¿verdad? digo, no todos los pacientes tendrán alguien que les ayude a colocarse Por la media. supuesto, entonces ya llegamos aquí al talón y entonces vamos a ir separando la media de la pierna para llegar y acomodarla hasta donde es. Es muy importante que a veces la gente tiende como a llegar y jalarla. Ajá. La media es elástica, va a ceder. El punto es no llegar a hacer eso. Y cuando vamos a retirarla, lo hacemos igual en reversa, ¿verdad? ¿Para qué? Para que si yo no daño la media me rinde más y entonces puedo cuidar más rato mi pierna. Ok, doctora, ¿verdad? dos cositas. Y aquí la retiro. ¿Quién define la presión de la media? ¿También el médico? El médico. Ok, generalmente, entonces, en pacientes que tienen adecuados pulsos, vamos a tratar de usar por lo menos una compresión 20-30, ¿verdad? Entonces, básicamente se refiere a las proporciones de
compresión que va a tener en los diferentes lugares y la idea siempre es favorecer una gradiente de presión. ¿Qué significa eso? Favorecer que la sangre circule de abajo hacia arriba. Y cuando nosotros colocamos medias al muslo, igual hacemos la misma estrategia. Enrollamos, llego a la altura del talón, hago como a darle vuelta, es de mentirillas, echo todo para abajo y ahí es donde vienen los secretos para que no se enreden. Entonces ya yo avancé, que lo más difícil para el paciente es meter el pie y voy a pasar todo por el talón. Yo vuelvo a esta parte y voy acomodándola cada 4 dedos. Entonces no tengo que hacer esfuerzo, nadie se cansa, no tiene que volver a bañarse después de ponérsela, ¿verdad? Y vamos a ir, entonces yo me devuelvo, ¿verdad? ¿Para qué? Para no tener que estirar la media y hacer esfuerzo. Entonces cada 4 dedos, hoy es un reto esta, pero ahí cada 4 dedos hasta llegar arriba, hasta la ingle, ¿verdad? Entonces, y que quede siempre bien colocada, el talón alineado, y los dedos cubiertos y que quede algún dedito desacomodado. ¿El médico también te dice cuántas horas al día necesitas colocar la media o eso es para todo el día? Mire, en general yo le diría es su tiempo de estar en movimiento o, por ejemplo, entre despertarse y dormirse, use soporte elástico. Entonces yo siempre les digo, se baña, se enjabona de abajo para arriba, se seca, se aplica la crema, se pone la media, la usa todo el día, se la quita en la noche antes de dormir. Y cuando se la quita, otra vez masaje de abajo para arriba. Eso es importante, que la media no se deja en la noche, ¿verdad? No hace falta. En algunos pacientes pues no es problema realmente, pero no es indispensable que se use en la noche. Algunos tratamientos que nosotros llamamos vendajes multicapas se pueden dejar incluso por varios días con el tratamiento puesto y el tratamiento sigue haciendo su efecto local, mantenemos el control, ¿verdad?, de las presiones y evitar el recargo que eventualmente puede propiciar que esta úlcera sea como si fuera una liga que se estira y se encoge. Hay medias de diferentes tamaños, me imagino, para piernitas más gruesitas, para piernas más delgaditas. Entonces, ahí va otra cosa importante. Una cosa es la compresión y otra cosa es la talla, ¿verdad? Entonces, es como, son 2 ingredientes. Entonces, siempre debe darse la medición de los diámetros de la pierna cuando se va a dar el soporte elástico. Entonces, no es como que usted dice, yo soy M y usted cree que sigue siendo M. No. Es decir, no importa las otras proporciones de su cuerpo, hay que medir la pierna para que realmente sea una media en donde realmente le sirva al paciente. Y en la adherencia al soporte elástico es crucial para poder que el paciente se mantenga con una úlcera cicatrizada. Y nosotros tenemos nuestra campaña de Yo también cicatricé o Wound Free, ¿verdad? Donde realmente es muy importante que a veces las personas que tienen úlceras creen que se tienen que resignar a vivir así y no. Si realmente nosotros en algún momento estuvimos haciendo una campaña y siempre les tomamos una foto cuando cicatrizan junto con la familia, les damos un diploma porque realmente o sea, es como graduarse, ¿verdad? Definitivamente es todo un logro. Claro. El lavado de la úlcera, ¿con qué debe ser? ¿Con qué tipo de jabón? Mire, en general, jabones neutros, porque realmente uno lo que necesita es, primero, hay que lavar el tejido circundante. En muchas ocasiones se aboca mucho a la úlcera y se olvidó el tejido circundante. Ese tejido circundante es el que va a ir migrando como cuando mejoremos el lecho de la úlcera para poder, como quien dice, tapizar la úlcera. Entonces, hay que hacer buena higiene alrededor y a la úlcera. Yo prefiero jabones neutros porque realmente lo que quiero es quitar los restos de los productos que usamos anteriormente y además todo el desfacelo que se va quitando. ¿Y se deja secar al aire libre o se puede secar con un pañito? Lo hacemos con gasas. Siempre utilizamos guantes para la curación de los pacientes porque es una protección bidireccional, tanto para nosotros como para el paciente. Y se hace el lavado, nos cambiamos de guantes, se hace la curación, se aplica el cuidado del tejido perilesional, el tratamiento que vamos a poner propiamente la úlcera y eventualmente, en este caso no sería media, sino unos vendajes multicapas, ¿verdad? Que viene una gasa, etcétera, y luego eventualmente puede ser que esta sea la última capa, ¿verdad? Que es una venda que es autoadhesiva con sí misma, pero como le digo, el qué tanto yo lo aprieto o estiro es muy importante para no generar una compresión un poco, digamos, fuera de rango
Entonces, definitivamente, la colocación de estos segundas y terceras capas va a ser muy importante para una adecuada evolución, ¿verdad? Es que eso tiene que hacerlo alguien que sepa, entonces. Totalmente, sí. No Es algo empírico, ¿verdad? Y luego en esto también ha venido aumentando mucho el conocimiento y tanto, digamos, de la parte celular para poder darle al paciente una evolución de vitaminas que influyen en la cicatrización favorable o desfavorablemente, dependiendo de sus niveles. Y lo otro es importante, que yo siempre digo a mis pacientes, yo no soy médico de piernas, yo soy médico de pacientes. Entonces vamos a valorar globalmente no solo la cañería, sino lo que va por dentro para ver qué otros factores podemos mejorar, porque esas comorbilidades o enfermedades que también tiene el paciente van a ser cruciales para la buena evolución. Ok. ¿Cuántas veces al día es necesario lavar? Bueno, generalmente la idea es que el paciente no sea el que haga el cuidado de la úlcera. Debe ser en una atención médica que se dé y entonces los rangos se van a ir estableciendo de manera individual y personalizada. Ok. Lady López le pregunta, dice, mi esposo tiene días de tener una pierna hinchada a un costado para arribita del tobillo. Está enrojecida, caliente, con dolor, los 2 dedos medios del pie. ¿Será antecedente de una úlcera? Y quiero saber si es hereditario porque mi suegra tiene úlceras en ambas piernas. La ulceración no es hereditaria, pero la enfermedad venosa tiene un componente genético, digamos, hereditario importante. Entonces, realmente aquí es clave la prevención, ¿verdad? Ya estuvimos en un área donde el tratamiento fue el éxito, luego el diagnóstico. Ahora se ha visto que ya que sabemos todas esas cosas, la prevención es crucial para tratar de tener la menor cantidad de pacientes con úlceras y las úlceras que cicatricen en la menor cantidad de tiempo. Ok. Cinia Araya, mi papá tiene muchos años de tener úlceras varicosas y a pesar de muchos tratamientos e incluso una operación, nunca hemos logrado que cicatricen. ¿Qué podríamos estar haciendo mal? Pregunta ella. Mire, yo aquí casi que le podría decir en general muchos pacientes, y hay muchos que yo sé que me están viendo y que ya dicen, la doctora me está hablando a mí, y es la pobre adherencia. ¿A qué me refiero con eso? Que tienen todas las herramientas para cuidar su pierna sana, pero resulta que ya se siente bien y entonces ya no usa el soporte elástico. Entonces, que en la carrera de la mañana ya no me hice la humectación de la piel y no me puse la media. Resulta que llegué del trabajo y entonces de una vez me la quité, pero llegaron y se sentaron a ver tele con las piernas colgando y ya hubo edema. Entonces, es muy importante entender que lo que pasa al final del día, que es cuando el paciente más síntomas tiene, ¿verdad?, es la factura de toda esa, digamos, serie de pobre adherencia que tuvimos durante el día de las recomendaciones. Entonces, realmente ahí, digamos, mucho es la clave. Esto es un trabajo en equipo, o sea, no es solo algo que yo hago por el paciente, sino que en equipo vamos a trabajar para mantener esa pierna saludable y no simplemente cuidar una úlcera o limpiarla. Si el paciente tiene sobrepeso, ¿es importante que adelgace? Por supuesto. Las presiones plantares y en general todo el recargo que hay en la pierna va a haberse aumentado según el índice de masa corporal. Entonces, cuando hablamos de índices de masa corporal mayores de 30, que básicamente es el peso en kilos sobre la talla en centímetros, ¿verdad? Y eso nos va a dar este índice. Cuando da más de 30, vamos a estar más sujetos, ¿verdad?, a mayor riesgo. Y además, si nos sometemos a un tratamiento, tenemos más posibilidad de que haya recurrencias o que volvamos a presentar esto. Y no significa que lo que me operaron se me volvió a hacer, sino que venas que eran sanas se enfermaron porque fueron sometidas a los mismos riesgos y a las mismas pobres adherencias. Perfecto. Doctora, ya para cerrar la entrevista, ¿qué otras recomendaciones se le puede dar a un paciente que tenga úlceras? Estoy pensando, por ejemplo, si es recomendable que trate de no estar de pie, si cuando está sentado tiene que tener la pierna en una posición en particular, no sé si se puede ayudar con almohadones. Exacto. De hecho, bueno, permiso, dijo, entonces, pero ¿qué es lo importante? El paciente que tiene una úlcera va a subimos la pierna y que el talón quede en el aire, ¿verdad? Entonces, talón en el aire. Exacto. ¿Por qué? Porque no queremos cambiar la úlcera venosa por una úlcera por presión. Entonces es muy importante siempre que ponga un almohadoncito para que eventualmente esta pierna pueda quedar con el talón en el aire, de que esta parte no quede apoyada.
Ok. ¿verdad? Y en general, si nos sentamos a ver tele, etcétera, pues suba la pierna y descánsela. Y, ¿verdad? Y siempre cuidar las dos, no siempre enfatizarse solo en la que tiene la úlcera, sino que chinee un poquito la otra. Y lo otro, evitar posiciones estáticas. Por ejemplo, muy dado en las señoras. Ellas llegan, van a conversar y usted las ve ahí de pie sentadas conversando, hay sillas, hay todo donde sentarse y ellas se quedan de pie conversando, ¿verdad? Entonces, y lo otro es que entre las labores diarias que a veces tienen que hacer las personas, pues la idea es que, por ejemplo, yo voy a hacer arroz, frijoles, eso, bueno, yo me llevo todo lo que tengo que picar, me siento en la mesa del comedor, subo la pierna en el otro, pico todo, luego me voy a la cocina y todo eso. Porque la cocina no hay que estar velando la comida, ¿verdad? Entonces, ella se cocina sola, usted va y se sienta otra vez, se puede hacer otra cosa. El ejercicio, mantenerse en movimiento. Acuérdense que hablamos que para mí, o sea, hay dos, digamos, tres cosas. Hay otros que pero es como más fino, más de fisiología, digamos. Pero es la bomba muscular de la pantorrilla, las válvulas venosas que tenemos que preservarlas saludables y la respiración. Si hacemos ejercicio, vamos a activar la bomba muscular, vamos a tener inspiraciones más profundas y vamos a favorecer el retorno venoso. La última pregunta ya para el cierre. ¿Todas las úlceras, no importa su tamaño, se pueden cerrar, se pueden sanar? Siempre tienen que tener una valoración, pero nosotros hemos cicatrizado pacientes de 40 años de tener la úlcera. Tenemos pacientes que tenían úlceras circunferenciales, ¿verdad? De toda la pierna. Que daban vuelta. Exactamente, toda la circunferencia no tenían piel y han cicatrizado. Pero realmente es una cuestión de ponerse una meta, tener un compromiso y realmente esto que yo les decía, o sea, la idea es poder uno llegar a sentirse y poder decir yo también cicatricé. Y definitivamente creo que más que simplemente una frase, es decir, es una realidad, pero tenemos que comprometernos a poder alcanzarla y poder tener esa foto en el álbum familiar, ¿verdad? Y el de que diploma. ya cicatrizó, y el diploma. Y el diploma. Muchísimas gracias. Bueno, Lorena Grillo es vascular periférica y si quiere contactarla, tiene el número 4040-0036 o también el WhatsApp 6075-8911. Se los voy a repetir. El número es 4040-0036 y el WhatsApp 6075-8911. Quería nada más hacer una agregación. Vamos a estar rifando a personas que tengan dificultad para ponerse la media en este paso inicial, estas fundas que nos ayudan a facilitarles. Entonces, nosotros tenemos nuestro Facebook, eventualmente lo vamos a estar agregando allí. Y la idea es que queremos como darles incentivos y facilitarles cosas para que puedan usar el soporte elástico, usen las herramientas que tienen y pidan ayuda. Acuérdense que las úlceras hay que cicatrizarlas, no solo limpiarlas. ¿Cuál es el Facebook? Doctora Lorena Grillo, Vascumed. Así aparece. Así aparece. Y esa funda que, digamos, se coloca sobre la pierna y luego yo coloco la media encima. Exactamente, sí. Y me resbala, Tiene que ser importante que la media sea con los dedos libres, ¿verdad? Ajá. Entonces, si ya yo tengo aquí la media, hoy ha sido un reto, ¿no? Hacerlo solo, pero bueno. Pero sí lo logramos. No, sí. Entonces, yo llegué y con eso pude facilitar pasarlo y entonces luego la jalo. Jalo la funda por acá Claro. y entonces ya me ayudó ese primer paso que en algunas ocasiones para proteger una parte delicada de la piel nos va a ayudar. Y pues la idea es que obviamente también les instruimos en todos estos trucos y todo, y el paciente siempre se le asiste y se le enseña cómo se coloca el soporte elástico en su pierna. Muy bien. Muchas gracias, doctora. Un placer. Un placer para mí también haber conversado con Muchas usted y gracias gracias a todos todos los que participaron con sus preguntas. Les invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube para repasar todo el contenido disponible.